Entonces, permítanme compartirles las diapositivas y empezamos a analizar. ¿Qué vamos a analizar hoy? Vamos a ver lo que corresponde al equivalente Thevenin, el equivalente Norton, lo que es el principio de superposición. Y si alcanzamos, creo que quedaría para la siguiente clase, observaremos lo que es la transformación de fuentes. Con eso terminaríamos el análisis en la serie. Permítanme compartirles las diapositivas. Ya. En lo que corresponde al equivalente Thevenin, se aplica lo mismo que habíamos visto en los circuitos de AC, en los circuitos de AC, perdón. El principio es el mismo, ¿no? El equivalente a Thevenin me dice que todo circuito puede ser reducido a una fuente de voltaje en serie con una fuente de corriente, que me dice el equivalente Thevenin. Es decir, yo tengo circuitos, un circuito es. Cuando hablamos de C, teníamos una fuente de voltaje en DC y una resistencia equivalente. Pero como estamos hablando de AC, tenemos una fuente de voltaje en AC y ya en AC no hablamos de resistencias, hablamos de impedancias. Entonces tengo una impedancia equivalente en AC. Recuerden que esta impedancia podría ser un elemento resistivo, un elemento capacitivo, un elemento inductivo o una combinación de estos tres, un elemento resistivo capacitivo o resistivo inductivo. Siempre vamos a tener este valor de impedancia y vamos a tener esta fuente de voltaje. Este teorema se aplica a los circuitos de AC, como les menciono, y cuando hablamos de circuitos de AC, es un método de reducción de circuitos, ¿no? Y obviamente las terminales o el equivalente Thevenin en las terminales de AB debe tener las mismas características. ¿Qué quiere decir eso? Que un conjunto de elementos que tuviera conectados en las terminales de AC, en las terminales de AB, perdón, por dos elementos en sí. No importa la cantidad de elementos que originalmente tenga conectado. Siempre se va a ir a una fuente de voltaje y a una impedancia. El voltaje, este voltaje VTH, que lo hemos llamado como voltaje Thevenin, se define como el voltaje en circuito abierto entre dos terminales especificadas en un circuito. Es decir, retiramos todo lo que pueda estar conectado aquí al otro lado. Recuerden que originalmente vamos a utilizar aquí el lápiz. Originalmente aquí en las terminales AB, ¿cierto? En estas terminales AB, podría estar conectado un circuito eléctrico. Entonces aquí es un circuito eléctrico. Entiéndase por circuito eléctrico, por ejemplo, un conjunto de elementos, ¿no? Que podrían estar conectados aquí en la terminal AB, o simplemente un resistor, o simplemente un capacitor, o simplemente un inductor. Pero el punto es que desde aquí, desde este punto AB hacia acá, yo podría encontrar un equivalente. ¿Ya? Este es mi circuito equivalente. ¿Ya? Y el voltaje equivalente Thevenin consiste en desacoplar, estamos hablando de desacoplar esta parte del circuito eléctrico que no corresponde a la parte en análisis. Recuerden, la parte en análisis es la parte del circuito equivalente. Desacoplamos esto. Desacoplamos esta parte y hallamos el voltaje en circuito abierto. ¿Ya? Entonces eliminamos la parte de la derecha solamente con la parte de la izquierda y luego medimos cuánto es la caída de voltaje entre estos dos puntos. Y esa caída de voltaje corresponderá al voltaje Thevenin. Ahora, la impedancia equivalente Thevenin, es decir, esta ZTH, corresponde a la impedancia total que aparece en las dos terminales especificadas, es decir, en las terminales A y B, en un circuito dado con todas las fuentes siendo reemplazadas por sus impedancias internas, es decir, las fuentes de voltaje a cero y las fuentes de corriente a cero. Una fuente de voltaje que tiene un valor de cero es un circuito cerrado y una fuente de corriente que tiene un valor de cero es un circuito abierto. Ya, eso viene de la teoría de DC. Lo mismo se aplica aquí en la teoría de AC.
Fuentes de voltaje de 0, no se olviden, es un circuito cerrado. Y fuentes de corriente de 0 amperios es un circuito abierto, es el equivalente. Entonces, reemplazamos todas las fuentes de voltaje y de corriente por 0. 0 voltios en voltaje y 0 amperios en corriente. Y con eso hallamos lo que correspondería al circuito equivalente entre los dos puntos. Ahora, estamos hablando, solo nos va a quedar un conjunto de impedancias de este lado hacia la izquierda. ¿Cómo se manejan las impedancias? Se manejan de la misma forma que se manejaban las resistencias en circuitos DC. Es decir, cumple con lo que es características de resistencias en serie, resistencias en paralelo o un circuito mixto. Es exactamente lo mismo. Tenemos impedancias en serie, impedancias en paralelo o un arreglo mixto de conexión de impedancias. En un circuito serie, no se olviden lo que correspondía a las resistencias. La resistencia total era igual a la suma de las resistencias parciales. Lo propio, si tenemos impedancias conectadas en serie, la impedancia equivalente es igual a la suma de las impedancias parciales. Lo propio cuando teníamos en paralelo los resistores. La resistencia equivalente era igual al inverso de la suma de los inversos de los valores de la resistencia. Lo propio aquí, la impedancia conectada en paralelo, o si tenemos varias impedancias conectadas en paralelo, la impedancia equivalente será al inverso de la suma de los inversos de las impedancias parciales. Todo esto podría reducirse a un conjunto de elementos, a un circuitos, y así se podría a un elemento. ¿Ya? Y eso es lo que buscamos encontrar. Entonces, para encontrar la impedancia equivalente a Thevenin, lo que hacemos es todas estas fuentes de voltaje y de corriente que podrían existir a 0 voltios o 0 amperios, y luego hallamos la impedancia equivalente entre estos dos puntos, desacoplando la parte de la derecha. Una vez que tengamos eso, ya tenemos listo lo que es la impedancia Thevenin y el voltaje Thevenin y podríamos encontrar el equivalente. Si ustedes se fijan, aquí tenemos, ¿no?, el circuito A y el circuito B. El circuito A es el que podríamos encontrar la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin, mientras que el circuito B lo podríamos dejar tal y como se encuentra. ¿Cuál es la característica de este equivalente Thevenin? Es que en cuestión de voltaje, ¿cierto? En cuestión de voltaje, si yo tomara, por ejemplo, un voltímetro aquí y midiera el voltaje entre estos dos puntos, va a ser el mismo voltaje que tenemos aquí conectado al circuito equivalente. Es exactamente el mismo voltaje. Estos llamemos B1, estos llamemos B2. Entonces, B1 es igual a B2. Es exactamente el mismo voltaje. ¿Ya? Puede ser inclusive como fasores, ¿no? Entonces, tomémoslo aquí como fasores. El fasor B1 va a ser igual al fasor B2. No solamente en módulo, sino también en módulo y ángulo. Va a ser lo mismo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tomara un amperímetro y lo colocara acá? Un amperímetro aquí y le coloco un amperímetro acá. Lo mismo, la corriente que marca el amperímetro, es decir, si esta es mi corriente I1, ¿ya? Y esta es mi corriente I2, ambas corrientes deberían ser iguales. La corriente 1 debería ser igual a la corriente I2. Esa es la característica de un circuito equivalente y es por eso que se llama equivalente. Esto de aquí reemplaza a todo este circuito A. ¿Y qué quiere decir que sea equivalente? En cuestiones de voltaje y corriente, justamente en el punto de acoplamiento van a ser exactamente las mismas. ¿Ya? Entonces, ese es el learning, esto es de C, lo mismo se aplica para C. Exactamente esto. Hasta ahí preguntas o inquietudes, chicos. Listo. Continuamos. Ahora, como les decía, ¿no? La impedancia equivalente, es decir, esta impedancia equivalente, porque aquí obviamente esta resistencia se reemplaza por una impedancia, aquí colocamos una impedancia y todito esto se reemplaza por una impedancia en AC, ¿ya? Como les decía, puede tener varias formas, puede ser puramente resistiva, capacitiva o una combinación de resistencia y reactancia. Cuando hablamos de reactancia, hablamos de XL y hablamos de XC, ¿ya? O bien XL o bien XC, recuerden. XL cuando tenemos un inductor y XC cuando tenemos un capacitor. Vamos, ya. Vamos a ver un pequeño ejemplo de este equivalente Thevenin, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo planteado. Si ustedes se fijan, aquí en este ejemplo,
Tengo aquí un circuito, un circuito eléctrico en el cual tengo una fuente de voltaje en alterna, tengo una resistencia llamada R1, tengo una reactancia inductiva de 50 ohmios y tengo las terminales A y B conectadas a una resistencia de carga. Lo que se solicita en este ejemplo es determinar el voltaje Thevenin y la resistencia, o bueno, Z Thevenin sería aquí en realidad la impedancia Thevenin, para el circuito de la figura que tenemos aquí, visto desde las terminales A y B. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, tenemos el acoplamiento de dos circuitos, es decir, estos dos circuitos, ¿ya? Esto de parte de aquí es el circuito A y esta parte de aquí es el circuito B. Por lo tanto, vamos a dejar intacto el circuito B y vamos a trabajar con la parte del circuito A y vamos a encontrar el valor del voltaje Thevenin y la impedancia Thevenin. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir con el procedimiento. El procedimiento me dice lo siguiente. Vamos a resolverlo aquí. El procedimiento me dice lo siguiente. Primero, número 1, vamos a cambiar de color y vamos a resolver en esta parte. Primero, lo que vamos a hacer es encontrar el valor de la Z Thevenin. Encontramos el valor de la impedancia Thevenin. Y para encontrar el valor de la impedancia Thevenin, debemos desacoplar fuentes. Desacoplamos fuentes. Entonces, desacoplar fuentes. Es de corriente, ¿ya? Y vamos a desacoplar la parte que no nos interesa. Entonces, vamos a trabajar con el circuito. Si es que tenemos esta parte como la división, ¿correcto? Y vamos a encontrar de aquí hacia la izquierda la parte equivalente, entonces vamos a trabajar solamente con la parte de la izquierda, desacoplamos la parte de la derecha y las fuentes deben estar igualadas a cero. No se olviden que cuando hablamos de desacoplar fuentes, las fuentes de voltaje es igual a 0 voltios y las fuentes de corriente son 0 amperios. 0 voltios significa un cortocircuito y 0 amperios significa circuito abierto. Listo. Entonces, tomando en cuenta esta consideración, mi circuito equivalente entonces sería, voy a tener una fuente de voltaje aquí, a esta fuente de voltaje voy a conectarla un valor de 120 ohmios, solamente voy a colocar aquí un valor de 120, voy a tener aquí, perdón, aquí es una reactancia, vamos a cambiar la forma del gráfico por una reactancia. Obviamente la fuente no va, ¿no? Es una fuente de cero. Entonces vamos a colocar aquí una reactancia. Y esta reactancia tiene un valor de 50 ohmios. Por lo tanto, tendría J50. Llego aquí a mis terminales A. Y por aquí se encuentra mi fuente y tendría mi terminal B. El resto de aquí a la derecha no me importa lo que esté conectado, simplemente el método me dice desacople fuentes. Y aquí se encuentra mi fuente de voltaje entre estos dos puntos. Como la fuente de voltaje es un cortocircuito, tenemos esta parte de aquí. Se ha reemplazado mi fuente de voltaje por un valor de un cortocircuito. Ya, hay cortes de señal. Bueno, vamos a encontrar la impedancia equivalente en los puntos A y B. Si yo quiero encontrar la impedancia equivalente, fíjense, la relación que existe entre este elemento resistivo llamado R1 y este elemento inductivo, llamemos L1, la relación que existe entre L y L se encuentran en paralelo, ¿no es cierto? El elemento resistivo se encuentra directamente en paralelo con el elemento inductivo. ¿Y cómo sé que se encuentra en paralelo? Porque las condiciones para un circuito en paralelo son que ambas terminales se encuentren conectadas entre sí. Terminal superior del elemento inductivo con una terminal del elemento resistivo. La terminal contraria se encuentra conectada directamente con la terminal del elemento resistivo. La terminal del elemento con la terminal del elemento resistivo. Por lo tanto, yo puedo decir que L1 y L1 están en paralelo. Como están en paralelo, yo puedo encontrar directamente mi impedancia Thevenin. Mi ZTH en este caso va a ser igual
a la resistencia 1, voy a tomar en cuenta esta notación en paralelo con mi XL, con mi XL. R1 en paralelo con mi XL1. Digamos aquí es L1. Dicho en otras palabras, sería, ¿ya? Vamos a colocar aquí, sería L, circuitos en paralelo. R multiplicando por J XL, 1 dividido para R más J XL. ¿Ya? Lo siguiente. Y podría trabajar con, en este caso, con números complejos. El valor de la resistencia me dice que tiene un valor de 120. 120. Perfecto. Aquí tenemos JXL, tendríamos J50, dividido para 120, más J50. Esto de aquí me va a dar un valor de 46.15 con un ángulo de 67.38 grados. 67.38 grados. Y estos son ohmios. Dicho en otras palabras, yo podría colocar esto en su forma rectangular y tendríamos 17.75 más J 42.6. Y estos son ohmios. Si ustedes se fijan, esto corresponde a un elemento resistivo en serie con un elemento, tenemos más J, significa que tenemos un elemento inductivo. Es decir, estos son los elementos que se van a conectar en serie con la fuente. ¿Ya? Encontrado mi impedancia TV, mi ZTV. Listo. Vamos a encontrar ahora, como segundo, al voltaje Thevenin. 2, entonces, vamos a encontrar el voltaje Thevenin. Para encontrar el voltaje Thevenin, la teoría me dice es que se desacoplan los elementos del circuito, ¿ya? Entonces, se va a desacoplar la parte derecha. Entonces, desacoplar la carga del circuito. Entiéndase como carga a esto, ¿no? Esto es mi carga. Esto es la carga. ¿Ya? Entonces, voy a desacoplar la carga del circuito eléctrico. Y voy a encontrar la caída de voltaje en los puntos A y B. Por lo tanto, mi circuito equivalente me quedaría de la siguiente forma. Tendríamos aquí, ahora sí tenemos la fuente de voltaje, tenemos aquí un resistor, tenemos aquí un inductor, tenemos aquí el punto A, venimos por acá, tenemos aquí el punto B. Esto de aquí tenemos un valor de J50, esto tiene un valor de 120, y esto de aquí tiene un valor de 25 con un ángulo de 0 grados. Es decir, esta fuente tiene un valor de 25 con un ángulo de 0 grados. Listo. Entonces necesitamos encontrar cuánto vale el voltaje en las terminales A y B. Si ustedes se fijan, esto de aquí corresponde a un divisor de voltaje. ¿Ya? En circuitos DC, ¿se acuerdan la teoría de divisores de voltaje? Teníamos más menos en un circuito DC y teníamos esta parte. Teníamos resistor y resistor. Teníamos resistor 1, teníamos resistor 2 y teníamos voltaje. Si ustedes se fijan, esto de aquí sería mi terminal A y esto de aquí sería mi terminal B en DC. Este circuito es exactamente el mismo que tenemos acá. Si hacen esa comparación, es exactamente el mismo. La teoría de divisores de voltaje me decía que en este caso el voltaje en R2 va a ser igual al voltaje entre las terminales AB, ¿ya? Esto va a ser igual a el valor de la resistencia con la cual quiero hallar la caída de voltaje, en este caso R2, dividido para la suma de los elementos que conforman el circuito, R1 más R2, multiplicado por el voltaje total. Esto de aquí es en DC. Lo mismo podríamos aplicar en AC. Utilizamos teoría de divisores de voltaje. Recuerden, esto de aquí son divisores de voltaje. Y lo podríamos aplicar a AC. Entonces, utilizando divisores de voltaje, tendríamos, obviamente, el voltaje AB
es igual al voltaje Thevenin. Y esto va a ser igual, lo mismo. Sería J50 dividido para la suma de los dos elementos que conforman el circuito, 120, más J50, multiplicado por el voltaje total. Y el voltaje total es 25, solamente 25. ¿Ya? Este es el voltaje total. Es exactamente lo que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, estamos aplicando aquí solamente divisores de voltaje. Estoy aplicando la teoría de circuitos en DC y aplica exactamente en AC, pero cuando trabajamos con fasores. Y es por eso que los fasores es una técnica muy utilizada, porque nos ayuda a simplificar todo lo que son los cálculos. Y en este caso, simplificamos los cálculos y solamente trabajamos con números imaginarios y arreglado el problema. Caso contrario, tenemos que trabajar aquí con funciones seno y con funciones coseno y se nos armaría todo un despelote. Entonces no queremos eso, es mejor irnos por la forma fácil y utilizamos fasores. Entonces, esto de aquí me va a dar un valor de 9.62 con un ángulo de 67.38. Y estos son voltios. No se olviden de las unidades de medida. Listo, tenemos el voltaje Thevenin y tenemos la impedancia Thevenin. Una vez que tenemos estos circuitos encontrados, entonces yo podría encontrar o podría decir cuál va a ser mi circuito equivalente. Entonces, yo podría decir que, por lo tanto, mi equivalente Thevenin va a ser el siguiente. Vamos a graficar el circuito eléctrico aquí. Entonces, yo tendría una fuente de voltaje con un valor determinado, tendría una impedancia. Si ustedes se fijan, esa impedancia es un arreglo resistivo más un circuito inductivo, ¿ya? Esto de aquí se encuentra conectado a mis terminales A y mi terminal B. Y esto de aquí se encuentra conectado a la resistencia que originalmente la teníamos. Mi resistencia RL, que no ha cambiado nada. Esta resistencia no la hemos tocado, por lo tanto, la parte derecha del circuito, esto de aquí hacia acá, es lo mismo. Entonces, esto de aquí debe mantenerse igual. La fuente de voltaje corresponde a, este es mi voltaje Thevenin, y el voltaje Thevenin corresponde a 9.62 con un ángulo de 67.38, y estos son voltios. Y aquí tenemos un valor de 17.75 ohmios, y aquí tenemos un valor de J 42.6 ohmios. Y esto de aquí es mi circuito eléctrico solicitado. Como pueden observar, no es nada del otro mundo, no es nada complicado encontrar los equivalentes Thevenin, en este caso voltaje Thevenin e impedancia Thevenin. Simplemente se debe tomar en cuenta los dos pasos. Para encontrar la impedancia Thevenin, desacoplamos fuentes. Para encontrar el voltaje Thevenin, desacoplamos cargas. Encontramos en el primer caso el valor de la impedancia equivalente con las fuentes igualadas a cero. Y en el segundo caso, para el voltaje Thevenin, lo que hacemos es encontrar la caída de voltaje en las dos terminales sin considerar la carga del circuito. Exactamente el circuito C. ¿Preguntas o inquietudes, chicos? Estén. Este es un circuito básico, ¿no? No es un circuito complicado, es un circuito básico. En la próxima clase, que correspondería a la clase del día lunes, vamos a terminar con esta parte de circuitos y vamos a ver unos ejemplos mucho más complicados, ejemplos tipo examen, para que vean el nivel de dificultad y cómo desarrollar, en este caso, este tipo de circuitos. No se olviden que tienen varias herramientas ustedes disponibles en línea. Aprovechen que se encuentran en la matrícula. Tienen herramientas con las cuales ustedes pueden trabajar tranquilamente con números complejos. Ya tienen varias herramientas que ustedes podrían utilizar. No necesariamente esto tienen que hacerlo a mano, simplemente podrían colocar esto directamente a alguna herramienta matemática. Existen simuladores de calculadoras programables, entonces podrían utilizar esto y lucirlo a continuar. Ahora, cuando hablamos del equivalente Norton, estamos hablando del inverso del equivalente Thevenin. Si en el equivalente Thevenin encontrábamos una fuente de voltaje en serie con una impedancia, cuando hablamos del equivalente Norton, estamos hablando de una fuente de corriente en paralelo con una impedancia. A esta fuente de corriente se la conoce como la fuente o la corriente Norton. Y tenemos aquí la impedancia Norton.
ambos se encuentran conectadas en paralelo. Y utilizando transformación de fuentes, obviamente, los equivalentes Thevenin y Norton son equivalentes entre sí. Son equivalentes al circuito y son equivalentes entre sí. Luego veremos a qué corresponde. Entonces, el teorema de Norton proporciona una fuente de corriente equivalente en lugar de una fuente de voltaje dispuesta en paralelo. En lugar de en serie con una impedancia equivalente. Exactamente lo que acabamos de decir. La corriente equivalente Norton se define como la corriente que aparece al poner en cortocircuito las dos terminales específicas en un circuito dado. No se olviden que aquí vamos a tener una carga. Es el mismo caso que teníamos anteriormente. Aquí vamos a colocar. Y para encontrar el equivalente Norton, es decir, la corriente Norton, lo que hacemos es cortocircuitar las dos terminales. Eso quiere decir que para encontrar la corriente Norton, cortocircuitamos las dos terminales. Si cortocircuito las dos terminales, la corriente solamente fluye por el cortocircuito y ya no fluye por el resto del circuito. Entonces, descartamos esta parte del circuito y encontramos la corriente Norton. ¿Ya? Esa sería la corriente Norton. Y luego la impedancia equivalente Norton es la impedancia total que aparece entre las dos terminales específicas de un circuito dado, visto desde las terminales abiertas y con todas las fuentes reemplazadas por sus impedancias internas. Dicho en otras palabras, sería exactamente lo que hicimos para encontrar la impedancia Thevenin. Igualamos las fuentes a cero y encontramos entre las dos terminales. En este caso, entre la terminal A y la terminal B. Es decir, entre estas dos terminales, terminal A y terminal B. ¿Ya? Entonces, vista la teoría del equivalente Norton, como ustedes pueden observar, es exactamente lo que teníamos en circuitos en DC. Esta vez vamos a aplicarlo en lo que corresponde a los circuitos AC. ¿Ya? No se olviden que esta parte de aquí puede ser cualquier circuito eléctrico y esta parte de acá de la derecha puede ser cualquier circuito eléctrico. Entonces, un pequeño ejemplo de aplicación. Aquí tenemos una fuente de voltaje de 60 grados voltaje y una resistencia de aquí una resistencia L, teníamos una resistencia de carga, una resistencia de 50 ohmios, ¿no? Vamos a colocar bien estos valores porque aquí, obviamente, me correspondería colocar, si hablamos de reactancia en el dominio de la frecuencia, menos J120 y menos J50. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar el equivalente Norton visto desde las terminales A y B. Listo. Vamos con los pasos. Primer paso. ¿Ya? Vamos a encontrar la Z Norton. Vamos todo lo que tiene que ver, primero, a la carga y segundo, las fuentes igualadas a cero. Si desacoplamos la carga y aplicamos el mismo principio del equivalente Thevenin, entonces tendría el siguiente circuito. Tendría aquí mi fuente de voltaje, ¿cierto? Si esta fuente de voltaje tiene un valor de 0, entonces es un cortocircuito. Cerramos la fuente de voltaje. Mi reactancia capacitiva 1 no se mueve, se queda aquí. Mi reactancia capacitiva 2 tampoco se mueve, se queda aquí. Llegamos a la terminal A, desacoplamos la carga. Por aquí llegamos a la terminal B, desacoplamos la carga. Y entre estas dos reactancias voy a tener una resistencia. Esto va a tener un valor de 50, esto va a tener un valor de menos J120 y esto también va a tener un valor de J50. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la impedancia equivalente vista desde las terminales A y B? Se cumple con el mismo criterio de lo que tenemos, ¿cierto? Si esto le llamamos una XC2, esto llamamos una R, esto llamamos una XC1 y esta una XC2, entonces, obviamente, el valor de la Z Norton va a ser igual. Entre estos dos puntos, entre este nodo y este nodo, tengo dos elementos conectados en paralelo, es decir, la reactancia capacitiva número 1 está en paralelo con la resistencia. ¿Ya? Podría encontrar un equivalente de los dos, y el equivalente de estos dos a su vez está en serie con la reactancia capacitiva 2. Como se encuentra en serie con la reactancia capacitiva 2, entonces yo podría encontrar el circuito equivalente de la siguiente forma. Entonces tendría como menos J reactancia capacitiva 2 más
el valor de menos J, la reactancia capacitiva 1, que se encuentra en paralelo con el valor de la resistencia. Este va a ser el valor de mi impedancia Norton. Por lo tanto, reemplazando valores tendría lo siguiente. Mi Z Norton va a ser igual a menos J120 más, en paralelo los dos, tendría, perdón, aquí estamos mal, J es menos J50. Vamos a cambiar aquí, borrador. Ya, aquí es menos J50, menos J50, más, aquí tenemos menos J120 multiplicado por R, que es 50, el valor es 50, dividido para menos J120 más dos elementos en paralelo. La multiplicación de los dos dividido para la suma de los dos. Eso es, circuitos, dos elementos conectados en paralelo. Por lo tanto, esto me va a dar un valor. Resolviendo esta operación con números complejos, me va a dar un valor de 42.6. Directamente coloquemos 42.6 menos J 67.75. Y estos son ohmios, ¿ya? Menos J 67.75 ohmios. Encontrada mi equivalente Norton. Como pueden observar, solamente estoy aplicando concepto de un circuito mixto. Este circuito mixto consta de un elemento conectado en serie con el equivalente en paralelo de estos dos elementos, ¿ya? Segunda parte. Necesito encontrar mi corriente Norton. Para encontrar mi corriente Norton, en este caso esta corriente Norton, no se olviden que necesito primero desacoplar la carga y segundo, necesito realizar un cortocircuito entre las terminales A y B. Dicho en otras palabras, mi circuito equivalente que debo empezar a trabajar va a ser el siguiente. Tengo aquí mi fuente de voltaje, no ha cambiado nada. Tengo aquí mi reactancia capacitiva número 1, tengo mi terminal A, aquí llego a mi terminal B, y entre estos dos existe una resistencia. Este tiene un valor de 50, esto tenía un valor de menos J120, esto tiene un valor de menos J50, y esto tiene un valor de 60. Esto es voltaje, ¿ya? ¿Qué me dice? Que necesito, que tengo que terminar, cortocircuitar las terminales A y B. Dicho en otras palabras, es este cortocircuito entre estos dos puntos, y mi corriente Norton es la corriente que circula a través de estos dos puntos, ¿ya? Entonces, vamos a averiguar cuál es el valor de la corriente Norton. Listo. Entonces, yo puedo decir que por aquí va a circular una corriente total. Por aquí va a circular una corriente total. Digamos que esto va a ser mi corriente total. ¿Ya? Pasó. Esta corriente va a llegar a este nodo principal y se va a dividir en dos corrientes. ¿Ya? En dos corrientes. En una corriente número 1 y en una corriente número 2. Ahora, tengo varias formas para resolver este circuito eléctrico. Podría encontrar la corriente total, ¿ya? Podría encontrar el valor de la corriente total y luego esta corriente total obviamente se divide por un lado la corriente Norton y por otro lado la corriente en la resistencia de 50 ohmios. Podría utilizar divisores de corriente una vez encontrada la corriente total, porque recuerden, los divisores de corriente corresponden o siempre se aplican a los circuitos en paralelo. Entonces, vamos a realizar ese paso o con ese procedimiento. Primero voy a encontrar el valor de la corriente total. Recuerden, no hay una única forma de resolver el circuito eléctrico. Resolver en este caso el circuito eléctrico significa encontrar el valor de la corriente Norton, como ustedes quieran encontrar. Podrían aquí aplicar mallas, si quieren apliquen mallas, ¿no? Si quieren apliquen también nodos, aplicar nodos rápidamente para encontrar el valor de la corriente IN. Podrían utilizar, podrían encontrar elementos equivalentes. Cualquier método que ustedes utilicen con tal de encontrar el valor de la corriente Norton está dado, está bien, ¿no? Está bien.
Ya, si no les dice que utilicen cualquier elemento, entonces aquí podrían utilizar nodos o lo que ustedes crean conveniente. ¿Ya? Debería salir exactamente la misma respuesta. ¿Ya? No importa eso. ¿Qué es lo que suelen hacer? Utilizan mallas, pero a veces aplican mal las mallas, ¿no? Entonces, apliquen bien las mallas, porque suelen utilizar mallas para todo, ¿ya? Mallas forever and ever. Utilizan mallas para todo y luego, no está mal que utilicen mallas, pero si utilizan mallas, aplíquenlas bien, ¿ya? Apliquen bien las mallas. Aquí solamente es menos J 120. Ya, listo. Vamos a resolver entonces este circuito eléctrico. Como les digo, vamos a encontrar un valor de la corriente total. Entonces, primero encuentro el valor de la corriente total, pero para encontrar el valor de la corriente total, tendría que encontrar un circuito equivalente que tendríamos de esta forma. ¿Ya? Esto de aquí es mi impedancia total. Voy a llamar mi Z total. Esta Z total va a estar vista es la impedancia vista por la fuente, donde esta es mi fuente llamada B. ¿Ya? Y obviamente aquí tendría mi corriente total. Voy a encontrar una impedancia total. Esta impedancia total va a ser la impedancia vista por la fuente. ¿Ya? Para encontrar eso, yo podría decir que mi impedancia total sería igual a este elemento de aquí, a este llamémosle XC1 nuevamente, XC2. Vamos a utilizar aquí un XC2, vamos a borrar aquí y vamos a colocar aquí un XC2. XC2 y aquí un valor de la resistencia. Entonces, mi impedancia total sería igual a el valor de menos JS1 más, en este caso, el elemento resistivo se encuentra en paralelo con XC2. Entonces, R en paralelo con el valor de menos JXC2. ¿Ya? Esto sería el valor de la impedancia vista por la fuente. No se olviden, esto es la impedancia vista por la fuente. No se olviden, no es el único método para resolver y encontrar la corriente Norton. Ustedes podrían aplicar mallas, podrían aplicar nodos o cualquier otro criterio. Listo. Es la impedancia vista por la fuente. Por lo tanto, yo puedo decir que mi impedancia total en este caso es igual a menos J120 más valor en paralelo. 50 que multiplica a menos J50 dividido para 50 menos J50. Esto de aquí me va a dar un valor de 147.14 con un ángulo de menos 80.21 grados. Y estos son ohmios. Encontrada mi impedancia vista por la fuente. ¿Ya? Si yo quiero encontrar la corriente total, si ustedes se fijan, la corriente total va a ser igual al voltaje dividido para la Z total en este circuito eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, ¿tengo el voltaje total? Sí, lo tengo, tiene un valor de 60. Solamente tiene la parte real. Y la Z total, ya lo tengo, es 147.14 con un ángulo de menos 80.21 grados. Por lo tanto, mi corriente total va a tener un valor de 40.77 con un ángulo de 80.21 grados. Y estos son miliamperios. ¿Ya? Tengo la corriente total. Listo. Una vez encontrada la corriente total, es la corriente que voy a tener aquí, que llega hasta este nodo, llamemos a este nodo A minúsculo. ¿Ya? ¿Qué me decía la teoría de circuitos en DC respecto a los divisores de corriente? Si yo tengo, por ejemplo, aquí una corriente que llega a un nodo y tengo aquí un resistor por aquí y otro resistor por acá, ¿ya? Llamemos a este resistor R1 y a este resistor R2, y aquí llega una corriente I, es el mismo que tenemos, ¿no es cierto? Aquí llega una corriente I total, llega al nodo A, esto podría ser un nodo A, se deriva por la parte I1, una corriente I1, y por el segundo ramal una corriente I2. Entonces, la teoría de divisores de corriente me dice lo siguiente. Divisores de corriente. La teoría de divisores de corriente me dice que la corriente, por ejemplo, en un ramal,
I 1, voy a tomar en cuenta este ramal con respecto a la resistencia 1, va a ser igual a el valor de la resistencia del ramal contrario. La resistencia del ramal contrario, si yo quiero encontrar la corriente en el ramal de R1, entonces el ramal contrario es R2. Entonces, el ramal contrario sería R2 dividido para la suma de los dos elementos que conforman el circuito en paralelo. R1 más R2, y todo esto multiplicado por el valor de la corriente total. Esto de aquí corresponde a lo que son divisores de corriente. ¿Ya? Corresponden a divisores de corriente. Esto de aquí puede ser tranquilamente trasladable a lo que es, solo que en lugar de resistencias trabajamos con el valor de impedancias. Si ustedes se fijan, esto de aquí sería el equivalente a mi R1 y esto de aquí sería mi equivalente a mi R2. Como tengo la corriente que llega a este nodo central, entonces podría decir lo siguiente. La corriente Norton, que es la corriente a través del ramal de XC2, ¿no es cierto?, sería igual, aplicando divisores de corriente, al valor de la impedancia del ramal contrario. ¿Cuál es el ramal contrario? Es el valor de R. Dividido para la suma de los dos. En este caso tendría R menos JXC2 y multiplicado por el valor de la corriente que ingresa al nodo. El valor de la corriente que ingresa al nodo es mi corriente total. Y de esa forma aplico lo que son valores de resistencias, de divisores de corriente. Por lo tanto, esto sería igual a lo siguiente. Resistencia 50. Tendríamos R 50 menos J 50 y todo eso multiplicado por el valor de la corriente total. Esto de aquí se multiplica por un valor de 40.77. Bueno, si queremos explicar a los en miliamperios sería por 10 a la menos 3. Con un ángulo de 80.21 grados. ¿Ya? Por lo tanto, el valor de mi corriente Norton, en este caso, va a ser igual. Resolviendo esta operación con números complejos, me da un valor de 28.83, con un ángulo de 125.21 grados. Y estos son miliamperios. Listo. He encontrado mi Z Norton y he encontrado mi corriente Norton. ¿Qué me queda en este momento? Lo que me queda en este momento es graficar mi circuito equivalente. Entonces, mi circuito equivalente me quedaría de la siguiente forma. Tendríamos aquí el valor de mi corriente Norton. Aquí tendríamos corriente Norton. Tendríamos aquí el valor de mi Z Norton. Voy a colocar aquí mi Z Norton. Mi Z Norton, si ustedes se fijan, está formado por un elemento resistivo y un elemento capacitivo conectados en serie. Entonces, vamos a colocar aquí mi elemento resistivo y mi elemento capacitivo. Vamos a colocar aquí mi elemento resistivo porque esto de aquí es un elemento resistivo que se encuentra conectado en serie a un elemento capacitivo. Elemento resistivo conectado en serie con un elemento capacitivo. De esta forma, llego a mis terminales A y mi terminal B. Y de aquí se encuentra conectado a mi resistencia de carga RL. Esto es RL. ¿Ya? ¿Tengo valores? Sí. Este valor tiene un valor de 42.6 ohmios. Esto tiene un valor de menos J, 67.75 ohmios. Y esto de aquí, esta corriente Norton, tiene un valor de, lo que teníamos acá, tiene un valor de 28.83, un ángulo de 125.21 grados, y estos son miliamperios. ¿Ya? Esto de aquí es la respuesta total, es lo que quería encontrar, y tengo mi equivalente Norton con la corriente y con la impedancia Norton. Y es lo que quería encontrar. Listo. Como ustedes pueden ver, no es complicado encontrar los valores de equivalentes, tanto Thevenin como Norton. Simplemente se aplican exactamente los dos pasos, tanto en el equivalente Thevenin como el equivalente Norton. ¿En dónde está quizá la parte complicada de hallar los equivalentes, tanto Thevenin como Norton? Es en encontrar los valores de impedancias equivalentes, porque podría tener un arreglo un tanto extraño de impedancias,
Y aquí, obviamente, en la corriente Norton, tendría que encontrar este valor de corriente y este circuito podría ser muy complejo, entonces pueden aplicar, como les digo, cualquier método de análisis de circuitos para resolver este pequeño problema. ¿Preguntas o inquietudes, chicos, hasta ahí? ¿Ya? Espero que esté entendido. Vamos con el siguiente punto, mientras dura la clase de hoy día. La última parte corresponde a la superposición de fuentes en AC, ¿ya? ¿En qué consiste la superposición de fuentes en AC? De la misma forma que teníamos la superposición de fuentes en DC, el teorema de superposición me dice que cada fuente aporta con valores de voltajes y corrientes al circuito. De tal forma que si yo tengo dos o más fuentes independientes, se puede calcular cualquier voltaje o corriente como la suma algebraica de todas las corrientes o voltajes individuales generadas por cada fuente independiente actuando aisladamente. Dicho en otras palabras, realizo el análisis de circuito con una fuente a la vez y las demás fuentes deben ser fuentes iguales a cero. Fuentes iguales a cero significa fuente de voltaje, circuito cerrado, fuente de corriente, circuito abierto. ¿Ya? Si un circuito lineal es alimentado, entonces se puede utilizar superposición. ¿Ya? Es una de las tantas aplicaciones. ¿Ya? Si es alimentado por varias fuentes, cada una con una frecuencia diferente, es decir, tengo una fuente en DC, por ejemplo, la frecuencia angular en ese caso es 0, y la otra podría tener una frecuencia de 60 Hz, entonces se debe utilizar superposición. No existe otra forma más que utilizar superposición. Fíjense la diferencia en que se puede mientras se debe. Si yo tengo varias fuentes alimentadas con la misma frecuencia, o sea, podría utilizar superposición entre tantos métodos de análisis de circuitos que tengo. Podría utilizar cualquiera de los métodos que he visto anteriormente. Sin embargo, si yo tengo fuentes con diferente frecuencia angular o una fuente o un arreglo de fuentes en DC con fuentes en AC o una mezcla de todas estas, entonces obligadamente tengo que utilizar superposición para resolver ese circuito eléctrico. No existe otra alternativa. Entonces, es por ello que lo que corresponde a superposición es un teorema muy importante que me permite resolver este tipo de problemas. Y lo que hago es analizar el aporte individual por cada fuente y luego sumar los aportes parciales para tener un valor total. Cuando hablamos de sumas algebraicas, aquí donde estaba, aquí está la partecita. Algebraica significa conservar los signos, ya conservar los signos. Obviamente aquí estamos hablando de fasores, ¿no? Entonces deberíamos conservar u observar los signos positivos o negativos de esos fasores. Si esos fasores se suman o esos fasores se restan, y eso dependerá de los sentidos de corrientes que yo asuma en este circuito eléctrico, tal y como teníamos en DC. Si ustedes se fijan, hemos visto los teoremas en DC aplicados ahora en AC. Y es por eso que al inicio del curso lo que se decía es revisen teoría de DC, porque si ustedes comprenden toda la teoría de DC, no vamos a tener ningún problema cuando hablamos de la teoría en AC, porque es exactamente lo mismo como ustedes pueden observar, solamente que utilizando lo que son fasores. ¿Ya? Cuando hablemos de potencia ya las cosas cambian un poquito y en potencia las cosas se van a complicar un poquito más. Así que les recomiendo, si es que no están familiarizados con todo lo que estamos viendo, vayan y revisen libros. Hay muchos textos buenos. Pueden utilizar el libro de Dorf, que tiene varios problemas y es muy didáctico. También pueden utilizar el libro de Sádico, también es un libro muy bueno. Utilicen la bibliografía recomendada en el caso de que no recuerden o no vieron en el semestre anterior, aunque que deben haberlo visto obligadamente en lo que es electrotecnia, eh, revisen la teoría en el caso de que no tengan algo claro y estén un poco perdidos cuando realizamos este tipo de análisis de circuitos. Dicho esto, tenemos un circuito propuesto y vamos a analizar este circuito propuesto para resolverlo en la siguiente clase. ¿Qué me dice el problema? Me dice, utilizando el principio de superposición, ya me dice qué es lo que debo utilizar, determinar la corriente IDT. ¿Dónde está la corriente IDT? Vamos a ver dónde está la corriente IDT. No existe la corriente IDT, entonces ya vamos a poner dónde se encuentra la corriente IDT. En el circuito mostrado en esa figura. Entonces, encontrar la corriente IDT. ¿Ya? ¿Qué me da como datos? Me da el voltaje de la fuente, que el voltaje de la fuente tiene un valor de 10 seno de 10t. Tiene un valor de 10 seno de 10t. Ya, correcto. Me da el voltaje de la fuente. Y
da la corriente de la fuente. La corriente de la fuente es de 3 amperios. ¿Ya? Y de 3 amperios podríamos decir que sería el seno de 0t, ¿no es cierto? Entonces tengo dos frecuencias angulares diferentes. La primera de 10 radianes por sobre segundo y la otra de 0 radianes sobre segundo. ¿Ya? Me da el valor de la inductancia y me da el valor de la capacitancia. Entonces, debo utilizar primero, transformar todo este circuito a lo que serían fasores. Luego de eso resuelvo utilizando superposición y análisis fasorial. Y una vez que tengan el valor de I de t, que por cierto la corriente I de t a la que hace referencia es esta corriente de aquí, vamos a establecer, es esta corriente que tengo aquí. Esto de aquí es el valor de I de t, eso es lo que se me solicita. Una vez que tenga ya el valor de I de t, entonces lo que hago es transformarlo al dominio del tiempo. Recuerden, cada vez que se encuentra aquí es en el dominio del tiempo. No estoy diciendo en el dominio de la frecuencia. Aquí me dice I de t. Es una corriente en el dominio del tiempo. Entonces, el resultado necesito transformarlo al dominio del tiempo. Listo, y eso es lo que vamos a resolver en la siguiente clase. Tal vez alguna pregunta o inquietud hasta ahí, chicos. Listo, si no hay preguntas o inquietudes, espero que todo esté claro. Si no, revisen las grabaciones. No se olviden que las grabaciones se encuentran disponibles en la carpeta del Teams, en la carpeta Recordings, y allí pueden tener acceso a las grabaciones.